Buenos días de nuevo, estamos como siempre en opositasanidad.com. Volvemos con el tema que trata sobre epidemiología. Y en este tema vamos a ver el concepto de epidemiología, infección nosocomial y demás, la cadena epidemiológica y las consecuencias, las medidas de prevención de la infección hospitalaria, las normas de seguridad e higiene, el concepto de aislamiento en el hospital, los procedimientos de aislamiento, la prevención de enfermedades transmisibles, la forma de colocarse todas las prendas de aislamiento. Vamos a ver también el lavado de manos, tipos de lavado de manos y técnicas, y también la técnica de colocación de los EPIs. Empezamos como siempre con algunos conceptos importantes. El concepto de epidemiología, que es la ciencia responsable del estudio de los fenómenos epidemiológicos en su aspecto más amplio. Estudia todos los problemas relacionados con la salud y la enfermedad que afectan a la población. ¿Cuál es el objetivo prioritario de la epidemiología? Es el estudio de los fenómenos biológicos y sociales que afectan a la salud comunitaria. Enfermedad epidemiológica es el conjunto de elementos o eslabones que son necesarios para que se inicie una enfermedad transmisible, y sobre las enfermedades transmisibles es sobre lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver todos los factores que componen la cadena epidemiológica, o eslabones también se llaman. Los tres eslabones que la componen son el agente causal, la vía de transmisión y el huésped susceptible. Es decir, el agente causal, en este caso las bacterias, hongos, virus, etc., va a salir por una puerta del huésped transmisor, es decir, por la puerta vía digestiva, vía respiratoria, vía genitourinaria, por ejemplo, dependiendo del tipo que sea, pues se va a transmitir por una vía o por otra. Este agente va a tener una vía de transmisión, puede ser la vía aérea, el contacto. Tenemos vías directas, que serían de persona a persona, y vías indirectas, que serían los fómites, los vectores. Los fómites serían, por ejemplo, en caso hospitalario, digamos, pues puede ser una palangana, puede ser una mesa. Todo objetos, ¿no? Los fómites vienen a ser objetos que pueden estar infectados y transmitir el agente. Los vectores, pues un mosquito es un vector, por ejemplo. La vía aérea, pues por el aire, por los aerosoles, vía gotas. Y al mismo tiempo, este agente va a tener una puerta de entrada en el huésped susceptible, que va a ser la misma puerta de entrada que la puerta de salida, digamos. Es decir, si un agente sale por vía respiratoria, va a entrar al huésped susceptible por vía respiratoria. Si un agente sale por vía fecal, por ejemplo, va a entrar al huésped susceptible si un agente sale por vía digestiva, puede ser a través de la saliva, heces, etcétera, va a entrar por la misma vía al huésped susceptible. Esto hay que tenerlo claro, ¿vale? ¿Quién es el agente causal? ¿Cuál es la vía de transmisión? ¿Y cuál es el huésped susceptible? La epidemiología plantea el estudio de la enfermedad en relación con los factores que determinan su aparición, con la distribución de la enfermedad en la población por municipios, regiones, naciones, etc., con la frecuencia y evolución en el tiempo, la morbilidad, mortalidad, consecuencias de la enfermedad. Y luego tenemos que la salud comunitaria tiene unos objetivos, que son valorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, establecer las probabilidades y riesgos que produzca una enfermedad,
entender los fenómenos meteorológicos, que también tienen mucho que ver con la salud, investigar las causas capaces de desencadenar la enfermedad y mejorar el funcionamiento de los servicios de salud. Esto es importante para entender el tema y para entender de lo que se trata la epidemiología. En relación a preguntas de examen, yo diría que no mucho, pero está bien para entender lo que es la epidemiología. En las enfermedades transmisibles tenemos, hemos dicho, un agente causal y tiene que cumplir una serie de características para que se dé la enfermedad transmisible. El agente causal tiene que estar vivo, tiene que ser capaz de desencadenar una enfermedad, tiene que ser transmisible, porque hay agentes que causan enfermedad pero no son transmisibles, con lo cual no son causantes de enfermedad transmisible. De enfermedad sí, pero transmisible no. Hay que ver la diferencia. El agente causal debe ser único, capaz de reproducirse, exógeno, es decir, tiene que venir desde fuera de nuestro cuerpo, no que lo cree nuestro cuerpo. Tiene que tener todas estas características para ser un agente causal de enfermedad transmisible. En la enfermedad transmisible, cuando el agente microbiano o parasitario llega a provocar una alteración del equilibrio de la salud y aparecen manifestaciones clínicas sintomáticas, con síntomas. Se habla mucho en las enfermedades transmisibles del fenómeno iceberg. Y este fenómeno quiere decir que hay una parte visible de la enfermedad, que son los casos sintomáticos, y hay otra parte invisible de la enfermedad, que son los casos asintomáticos, que en muchos casos es mayor que la parte visible. Infección es la entrada de un microorganismo o agente infeccioso en un huésped, que da lugar a una alteración de parasitismo que ocasiona en él una respuesta orgánica. La relación de parasitismo es la relación por la que el agente se beneficia y perjudica al huésped. Fases de las enfermedades transmisibles tenemos: periodo prepatogénico, antes del contacto con el virus; periodo de incubación, que es desde que se tiene contacto con el virus hasta la aparición de los primeros síntomas. ¿De qué depende el periodo de incubación? De la cantidad de microorganismos que entran en un huésped y la capacidad de multiplicación. Por eso hablábamos, por ejemplo, nos hemos puesto muy al día con esto, con todo el tema COVID, la carga vírica y demás. Es decir, tú estás en contacto con una persona que tiene la enfermedad y es probable, muy probable, que te contagies. Pero si en vez de tener contacto con una persona estás en una habitación con 5 personas que tienen la enfermedad, estás expuesto a una mayor cantidad de microorganismos que entran en tu cuerpo, por una vía o por otra, sobre todo cuando es respiratorio, que no necesitamos tener un contacto tan directo como si fuera vía digestiva. Entonces, vas a desarrollar esa enfermedad antes, teniendo contacto con una mayor cantidad de virus, porque un virus, pongamos así imaginariamente, un virus tarda un día en reproducirse, pues si te entran 1000 virus, al día siguiente no vas a tener 2 virus, vas a tener 2000. Entonces vas a tener los síntomas muchísimo antes. Entonces de ahí va a depender el periodo de incubación, que los síntomas van a aparecer antes o después dependiendo de la cantidad de microorganismos a lo que has estado expuesto. El periodo prodrómico es la aparición de signos inespecíficos y de carácter general. Es decir, parece que no me encuentro bien, me duele así un poco todo el cuerpo, las articulaciones, parece que estoy incubando algo. Empiezo ya con algún signo
pero de carácter general. No es decir, tenemos una fiebre de tanto, un sarpullido, ya no son síntomas, todavía son signos, cositas que parecen que. Y el periodo clínico es cuando aparecen los signos y síntomas propios de la enfermedad, entonces ya hay clínica. ¿Cómo se presentan las enfermedades transmisibles? Puede ser de forma esporádica, cuando no influye ni el tiempo ni el lugar, ni hay nada que haga predecir de dónde viene o a dónde va, que no hay algún caso, es esporádico, pero no se relaciona con nada en general, ni con meses del año, ni con más casos que haya, es esporádico. Endemia es cuando existe presencia de la enfermedad constante en una zona geográfica determinada. Por ejemplo, cuando la gripe solamente fuera en España, vamos a poner, y se da todos los inviernos, estamos hablando de algo endémico, de una zona concreta. Endoepidemia es cuando aparecen de vez en cuando brotes que aumentan la incidencia de la enfermedad. Y es una combinación de la endemia y la epidemia. La epidemia es cuando un aumento de la incidencia habitual de una enfermedad, cuando hay algo que es habitual, pero de repente en un momento dado aumenta. Ahí hablamos de epidemia. Y pandemia se habla cuando la epidemia pasa las fronteras de un país y afecta ya a parte o a todo el mundo. Por ejemplo, el COVID empezó siendo como una epidemia en China que luego se transformó en pandemia, se transmitió a todo el mundo. Seguimos hablando del agente causal y la cadena epidemiológica. Según el tipo de relación que desarrollan, el agente causal y el huésped, hablamos de simbiosis cuando los dos se benefician. Por ejemplo, en las bacterias que tenemos en la vía digestiva. Tenemos bacterias que son buenas, que nos ayudan al tránsito intestinal, todo esto que nos anuncian en los yogures y demás. Ahí nos beneficiamos los dos. Las bacterias viven y nosotros nos beneficiamos de su función. El comensalismo es cuando uno se beneficia y a otro le da igual, que esté o que no esté, ni se beneficia ni se perjudica. El parasitismo, cuando un parásito ocasiona un daño o perjuicio al huésped, por ejemplo, los piojos. Pues al final son parásitos porque ellos se benefician y a nosotros nos causan un perjuicio. O las pulgas en los animales. El saprofitismo es cuando el microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición. Cuando hablamos de bacterias saprofitas. Luego tenemos el reservorio, que es la fuente de infección, donde se multiplica el microorganismo hasta que pasa al huésped. El agente causal o agente etiológico, que es el organismo vivo, como decíamos antes, las 7 condiciones que se tienen que dar. El organismo vivo capaz de multiplicarse para que se pueda desencadenar una enfermedad transmisible. Y el huésped es la persona sana que va a recibir el agente infeccioso. Esto lo vamos a repetir durante el tema varias veces porque sí que son conceptos muy importantes y que sí que se suelen preguntar, sobre todo los conceptos. En este dibujo nos explica la relación entre prevalencia e incidencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia son los casos que hay en este momento. Y la incidencia son los casos nuevos. Por ejemplo,
cuando se contabilizaban los casos de COVID. Nos ponían los casos que había la semana pasada y los nuevos que ha habido. Por ejemplo, nos ponían los casos que hubo en el último contaje, y ahora los que se han contado durante esta semana es la incidencia, los casos nuevos. En la prevalencia, pues tenemos que quitar la mortalidad y la curación. La mortalidad y la curación se eliminan y se añade la incidencia, los casos nuevos. Y la prevalencia son los casos que continúan. Por ejemplo, a fecha 1 de enero tenemos 30 casos de una enfermedad y vamos a volver a contar el día 15 de enero. Bueno, pues el 15 de enero de esos 30 casos han muerto 2 y se han curado 15. O sea, nos quedan 13 casos y ha habido una incidencia, casos nuevos que no había el 1 de enero, ha habido una incidencia de 7. Pues ahora tenemos 20. Pero esos 20 se dividen en los casos que había como prevalencia, mortalidad, curación e incidencia. El agente causal y la cadena epidemiológica continuamos. Tipos de agentes causales o etiológicos tenemos bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares que suelen multiplicarse por división celular. Su núcleo contiene ADN y ARN. ¿Qué tipos de bacterias tenemos? Tenemos los cocos. Se diferencian sobre todo, aparte de que unas bacterias cada una tiene un tipo de medio de vida, o cada una vive en un medio diferente, su forma. Estos nombres se les da por la forma que tiene la bacteria. Los cocos son redondos y pueden aparecer aislados, en parejas, ya hablamos de diplococos, en cadenas estreptococos y en racimos estafilococos. Los bacilos, si son ovalados, se llaman cocobacilos y tienen forma de bastón. Viven aislados, en parejas diplobacilos y en cadenas estreptobacilos. Los vibrios tienen forma de coma, espirilos forma helicoidal y espiroquetas forma de espiral. Es muy importante saber los nombres de los tipos de bacterias. Nos pueden poner una pregunta: ¿un bacilo qué es? ¿Una bacteria, un virus, un hongo? Sí que hay que saberlo. Los hongos necesitan materia orgánica como nutriente y se pueden comportar como saprofitos o como parásitos. Los parásitos son seres que viven sobre nuestro cuerpo o dentro de él, del que obtienen los nutrientes necesarios, y se clasifican en protozoos, que son unicelulares, y metazoos, pluricelulares. Y luego tenemos los virus. Son entidades acelulares. Se caracterizan por su falta de metabolismo, por lo que necesitan un organismo vivo para poder multiplicarse, y son observables al microscopio electrónico. ¿Qué quiere decir que son acelulares? Pues que no tienen las condiciones que tiene una célula. No se pueden reproducir, no tienen función de reproducción, de nutrición. El virus invade una célula, en este caso la mayoría de las veces suelen ser bacterias que invaden, y a través de esas bacterias se van multiplicando. Cuando la bacteria se multiplica el virus. Y cuando se dan las condiciones idóneas para poder atacar, pues ataca. Entonces se activa y ataca a esas células a las que ha invadido, y con lo cual provoca la enfermedad.
Luego aquí tenemos un dibujo de un virus y las partes de las que se compone, pero bueno, las partes de las que se compone un virus no vienen a ser muy importantes para nosotros. Tipos de agentes causales o etiológicos. Biológicos. Tenemos las bacterias, los priones, los hongos, los virus, etcétera, que los acabamos de ver. Y los no biológicos, que serían químicos, agentes químicos, los aditivos de alimentos, los fármacos, pesticidas, pueden causar enfermedad también. Y físicos, que serían el calor, la luz, las radiaciones o los ruidos. No todos los microorganismos producen enfermedades, lo que hemos visto antes. Cuando hay una relación con un microorganismo de simbiosis, por ejemplo, los dos se benefician, no producen ninguna enfermedad. Los microorganismos patógenos tienen una etapa de contagiosidad, que es cuando tienen capacidad de transmitirse, capacidad de reproducción, que es a lo que llamamos infectividad, capacidad patogénica, que es cuando produce daño, virulencia, la virulencia es la fuerza con la que ataca el virus. La inmunogenicidad es la capacidad de un antígeno de activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta inmune. Y luego tenemos la fuente de infección. En el ser humano, cuando se transmite un microorganismo de ser humano a ser humano, tenemos una infección, una fuente de infección homóloga, porque los dos son iguales, de humano a humano, homóloga. Cuando se trata de infección en el humano a través de animales o del suelo, es una fuente de infección heteróloga. Esto se ha preguntado en examen. La fuente de infección homóloga y heteróloga. Se ha preguntado en examen. Y estos conceptos de virulencia, infectividad y tal, también. Así que esta parte importante. Seguimos con los tipos de agentes causales o etiológicos. Tenemos que el patógeno es el agente infeccioso que causa la enfermedad en el hombre. El reservorio es el hábitat natural en que vive, se multiplica o crece un agente infeccioso. Y el reservorio telúrico, que de este no hayamos hablado todavía, es donde los microorganismos deben ser especialmente resistentes para completar su ciclo de vida en él. Especialmente fuertes tienen que ser para poder vivir en ese reservorio. Y aquí tenemos una foto en la que tenemos humano portador o enfermo, el ambiental o telúrico, que sería el suelo, y cuando es de un animal hablamos de zoonosis. Tipos de agentes causales o etiológicos. El agente causal es el primer eslabón de la cadena epidemiológica y es un microorganismo. El ser humano enfermo es el que padece la enfermedad y que elimina microorganismos, y el portador no presenta ningún tipo de síntomas ni signos de la enfermedad y elimina microorganismos patógenos. La fuente de infección más importante es el ser humano, y esto grabaronlo a fuego, que puede ser también motivo de pregunta. La fuente de infección más importante es el ser humano. La mayor parte de los microorganismos patógenos para el hombre están adaptados exclusivamente a él. Tipo de portador. Portador precoz o en periodo de incubación. Este elimina microorganismos patógenos antes de que se desarrolle la enfermedad que está incubando. Por eso, cuando estábamos con todo el tema del COVID, es que el COVID nos da para mucho en este tema como ejemplo, porque lo hemos vivido y nos podemos poner mejor en situación. Cuando habíamos tenido contacto con alguna persona que diagnosticada de COVID, nos teníamos que aislar. ¿Para qué? Para evitar ser
causantes de enfermedad por ser portadores precoces o en periodo de incubación, porque se podía transmitir. El portador convaleciente ha padecido la enfermedad infecciosa, de la cual han desaparecido los síntomas, pero sigue eliminando microorganismos patógenos. Es decir, vale, parece que ya estoy bien. Sí, pero sigues teniendo microorganismos que puedes contagiar. Y el portador sano es la persona sana que no padece la enfermedad porque tiene cierto grado de inmunidad frente al agente etiológico que porta. Es decir, es portador, completamente asintomático, no se ve ni parece que tenga enfermedad, pero sí que lo tiene. Lo que pasa es que su cuerpo es fuerte porque tiene ya una inmunidad y no le afecta el virus o la bacteria o el microorganismo que sea. Tipos de agentes causales o etiológicos. Según la vía de eliminación o de transmisión que utiliza este virus. La vía de transmisión es el modo en que se transmite el del reservorio al huésped. La vía digestiva, a través de heces contaminadas y a veces por el vómito. Vía respiratoria, a través de las gotas de flujo y de los núcleos goticulares de Wells en la tos, el estornudo, la respiración al hablar y al expectorar. Vía genitourinaria, por las secreciones genitourinarias y a través de la orina. Vía cutáneo-mucosa, a través de heridas o lesiones contaminadas en la piel y en las mucosas. Y la vía hemática por medio de un agente pasivo como las jeringuillas en la hepatitis, el SIDA o de un vector activo como el mosquito en el paludismo. Mecanismo de transmisión es el segundo eslabón de la cadena epidemiológica. Puede ser directa de persona a persona o indirecta, cuando es por ejemplo de animal a persona. Cuando hay contacto físico directo por las mordeduras de animales, arañazos de personas o animales, o transmisión por vía sexual, por contacto entre mucosas, con los besos, transmisión por vía placentaria y contacto con las manos sucias o contaminadas. A través del aire, por las vías de flujo, que miden más de 5 micras. Esto es importante y en otro tema también vamos a hablar de esto. Las gotas de flujo miden más de 5 micras y los núcleos goticulares de Wells menos de 5 micras. Diferencia: los núcleos goticulares de Wells son los aerosoles. Simplemente el vaho que desprendemos cuando hablamos, en invierno cuando salimos a la calle y la respiración se ve, esos son los núcleos goticulares de Wells. Las gotas de flujo son las gotas que sí que vemos cuando hablamos de vez en cuando, pues expelemos algunas gotitas. Pues esas son las gotas de flujo. Con el movimiento del aire, que favorece la dispersión de los microorganismos, y el aire facilita también la transmisión de enfermedades por vía respiratoria como la gripe, la tuberculosis, el sarampión, la rubeola, la varicela, etc. Y esto vamos a ver luego en el siguiente tema, que vamos a ver en el tema 21, los aislamientos, las vías de transmisión de ciertas enfermedades o el tipo de aislamientos que debemos tener en cuenta para evitar el contagio con ciertas enfermedades que también son susceptibles de pregunta y se han preguntado en los exámenes. El tipo de aislamiento según qué enfermedad. Eso lo veremos en el tema siguiente. Con la transmisión indirecta, mediante vehículos de transmisión, el agua es una vía indirecta. Esto también se pregunta. De las siguientes, ¿cuál es una vía directa? De las siguientes, ¿cuál es una vía indirecta? Esto también se pregunta. El agua facilita la transmisión de enfermedades por vía digestiva. Puede actuar como vehículo de transmisión cuando está contaminada desde el suelo. Los alimentos facilitan la transmisión de enfermedades por vía digestiva cuando están contaminados desde su origen, animal o vegetal, cuando la contaminación se produce durante la manipulación,
en la elaboración, conservación o transporte. Los fómites son seres inanimados contaminados a partir de la fuente de infección que transmiten enfermedades. Los artrópodos son animales invertebrados, moscas, mosquitos, piojos, pulgas, etc. El suelo solo actúa como reservorio. El tercer eslabón de la cadena epidemiológica, que es el huésped o la persona sana o susceptible de contraer una enfermedad, y vemos que la susceptibilidad es la condición necesaria para que la persona se convierta en huésped y pueda ser afectada por un agente etiológico, como por ejemplo cuando nos bajan las defensas, somos más susceptibles de que un microorganismo nos pueda atacar. ¿De qué factores depende que una persona sea más o menos susceptible? Pues de la edad, del estado nutricional, de los hábitos sanitarios, el estrés, etc. Las vías de entrada normalmente coinciden con la vía de salida, es decir, si una persona tiene una enfermedad respiratoria, puede contagiar a través de su vía respiratoria hacia la vía respiratoria de la otra persona, no va a ser ni por vía contacto ni por vía digestiva. Un microorganismo que sale por la vía digestiva va a entrar también por la vía digestiva. Y así sucesivamente, porque son microorganismos que viven en unas condiciones y en un hábitat determinado. En otro hábitat no sobreviven. Consecuencias de las infecciones nosocomiales. Concepto y trascendencia de las infecciones nosocomiales. Infección hospitalaria o infección nosocomial. Es la enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización y que inicialmente no tenía ni en fase clínica ni en periodo de incubación antes de su ingreso. Desde normalmente 48 a 72 horas del ingreso y hasta 48 a 72 horas al alta. Es decir, se considera infección nosocomial cuando se contagia dentro del hospital. Si por ejemplo una persona la ingresan hoy y mañana empieza con fiebre, lo que sea, síntomas de cualquier enfermedad transmisible, no se considera nosocomial, porque si empieza mañana con síntomas es que ya lleva 2 o 3 días infectado, con lo cual se infectó fuera del hospital, aunque los síntomas empiecen dentro. Y al contrario, si a una persona le dan el alta hoy y mañana empieza con síntomas, quiere decir que se ha infectado dentro del hospital, porque hace menos de 48 o 72 horas que le dieron el alta, con lo cual ya lo traía del hospital. Para considerarlo infección nosocomial no se trata de ver cuándo empiezan los síntomas, sino cuándo ha sido la infección, el contagio. Actuaciones en cuanto a la lucha contra las infecciones nosocomiales. La vigilancia epidemiológica, las recomendaciones para la aplicación de medidas de prevención y control. Y vemos también el EPINE. El EPINE es el estudio epidemiológico de las infecciones nosocomiales en España, que se hace todos los años. Se saca un documento, una estadística sobre el tipo de infecciones nosocomiales, en qué condiciones, los microorganismos que las producen, etc. De aquí vamos a coger 2 datos importantes, que son los que pueden preguntar, los que alguna vez han preguntado, sobre el último año, que es el EPINE de 2024, que está publicado, en el que vemos que las infecciones nosocomiales más habituales son las respiratorias. Otros años han sido las urinarias, no nos confundamos. Este año, el 24, son las respiratorias. Y al igual que también por microorganismos, el más habitual es el Escherichia coli. El Escherichia coli es un microorganismo que afecta a infecciones urinarias, produce infecciones urinarias. ¿Por qué el más habitual es de infecciones urinarias, pero las infecciones nosocomiales más habituales son las respiratorias? Porque enfermedades respiratorias son provocadas por otros tipos de microorganismos, por lo tanto el porcentaje se reparte.
¿vale? No nos liemos. La más habitual es la respiratoria y el microorganismo más habitual es el Escherichia coli, y nos quedamos con eso. Circunstancias y factores de riesgo de las infecciones nosocomiales. Factores de riesgo intrínseco son inherentes al propio paciente y le predisponen a la infección. Es decir, si una persona está baja de defensas o tiene, por ejemplo, heridas o una cirugía y demás, pues está más predispuesto a un tipo de infección que otra persona. Y factores de riesgo extrínsecos son los factores exógenos de origen médico o hospitalario que predisponen al paciente a la infección. Es decir, un paciente con una sonda vesical, esa sonda de por sí le va a predisponer a tener una infección nosocomial antes que a otro paciente que no tiene una sonda. Por ejemplo, de las infecciones urinarias, el E. coli es la más habitual. Se da aproximadamente entre el 30 y el 40% de los pacientes de hospital. Y la causa más frecuente de infección es cuando hay sondajes de más de 48 horas. Medidas de prevención. La principal medida de prevención, pues como única medida más efectiva contra la infección urinaria, es el sondaje cerrado, cuando existe una conexión estéril entre la sonda y el tubo de bolsa y que no se manipula. Es decir, se considera sistema cerrado en el caso de los sondajes urinarios y cualquier tipo de drenaje el que tiene grifo en la bolsa, que para vaciar la bolsa se abre el grifo y se cierra. Eso es un sondaje cerrado, porque no desconectamos la sonda del tubo de la bolsa. Ahí sería abrir, pero nunca abrimos, porque utilizamos el grifo de la bolsa, la parte más lejana al sistema urinario es el que abrimos y cerramos y no tiene contacto con ningún otro sistema. Ese se considera un drenaje cerrado. Infecciones de la herida quirúrgica. La frecuencia varía dependiendo del tipo de cirugía practicada, que puede ser limpia, contaminada, contaminada y sucia o infectada. La cirugía limpia, cuando no se intervienen ni la vía respiratoria, digestiva, ni el tracto genitourinario, cavidad orofaringea o tejidos infectados. Por ejemplo, una cirugía de un músculo, de un hueso. Cuando no había traumatismo anterior, cuando abren, por ejemplo, una prótesis de rodilla, pues es una cirugía limpia. Son heridas que cicatrizan por primera intención y el riesgo de contaminación es exclusivamente exógeno, es decir, que se infecte o no depende de luego, después de la cirugía, la limpieza que haya alrededor. Limpia contaminada es cuando la intervención se realiza en cavidades comunicadas con el exterior, es decir, la vía respiratoria es una vía limpia, pero está comunicada con el exterior, con lo cual una cirugía en esa vía sería una cirugía limpia contaminada. Vía contaminada son heridas abiertas de menos de 4 horas, operaciones con alteraciones de la técnica estéril o incisiones en las que haya infección aguda pero no virulenta. Es decir, una incisión de una bolsa de pus, pues ahí eso es contaminado, pero no es virulento. Cuando ha habido un accidente, por ejemplo una fractura abierta, y en menos de 4 horas lo operan. Esa es una herida contaminada. Herida sucia o infectada, cuando hay una herida traumática no reciente de más de 8 horas que presenta infección clínica. Por ejemplo, lo mismo, una fractura abierta
en la que ha habido que rescatar y demás, se nos han ido las horas, ya llevamos más de 8 horas y ya empieza a haber síntomas incluso de infección. Tipos de factores que influyen en la infección: los factores exógenos y endógenos. Factores exógenos: el sistema de aireación del quirófano que esté contaminado. Cuando hablan de un brote de legionela y demás, pues eso se da mucho por ejemplo, se contagia a través de los aires acondicionados. Deficiente esterilización del material quirúrgico, antisépticos contaminados, preparación inadecuada del paciente o mala técnica operatoria. Esos son factores exógenos que no tienen nada que ver con el paciente. Factores endógenos: según la edad y la enfermedad del paciente y sus condiciones de base, cuando hay una hospitalización prolongada, cuando hay un tratamiento operatorio prolongado con antibiótico, y también suelen producirse de forma intraoperatoria. Circunstancias y factores de riesgo de las infecciones nosocomiales, medidas preventivas. Antes de una operación, por ejemplo, pues la preparación higiénica del paciente con un baño completo con jabón antiséptico. Rasurar el campo operatorio, si es posible se depila con crema, mejor que rasurar, porque el rasurado pues crea microlesiones que no vemos en la piel y pueden ser susceptibles de infección. Y también cuando se hace el rasurado tiene que ser lo más cercano en tiempo a la operación. Es decir, es mejor rasurar la hora antes que no 8 horas antes. Lavar y desinfectar ampliamente con antiséptico la zona del campo operatorio, protegiéndola posteriormente con paños estériles hasta llegar al quirófano. Extremar en el quirófano las medidas de asepsia, es decir, un lavado de manos quirúrgico escrupuloso, utilización de calzas, gorro, mascarilla, bata y guantes. Comprobar que el material sea estéril y cumpla con las condiciones necesarias de asepsia. Evitar infecciones cruzadas en el posoperatorio, procurando no tocar las heridas con las manos de un paciente y luego otro. Emplear siempre material estéril y en las curas de las heridas, tratar primero las no infectadas y después las sucias, las sépticas o infectadas. Infecciones respiratorias. Las infecciones más graves son las neumonías y las que producen mayor tasa de mortalidad. Hay un programa de reducción de infección nosocomial en pacientes con ventilación mecánica que se llama Neumonía Cero. Y este programa se ha llevado a cabo en servicios hospitalarios donde hay pacientes intubados, en las UBIs. Esto puede ser también preguntable. El programa de reducción de infección nosocomial en pacientes con ventilación mecánica se llama Neumonía Cero. Los factores de riesgo extrínseco más significativos son los derivados del uso de los anestésicos, la inhibición del reflejo de la tos y la baja movilidad de la musculatura respiratoria durante la intubación respiratoria, la intubación orotraqueal, la broncoscopia y la traqueotomía y la ventilación mecánica. Medidas preventivas para prevenir estas infecciones respiratorias: lavarse las manos antes y después de atender a un paciente intubado o traqueotomizado, emplear sondas estériles para aspirar secreciones, sustituir frecuentemente los humidificadores, esterilizar los equipos de respiración y nebulización empleando siempre líquidos estériles, cambiar los circuitos respiratorios cada 24 o 48 horas, favorecer los tratamientos posturales y hacer fisioterapia respiratoria. Esto es para ayudar a expulsar secreciones o a que no se adhieran a las paredes pulmonares las secreciones, y motivar al paciente para que aproveche al máximo su capacidad pulmonar. La bacteriemia. La presencia de bacterias en la sangre demostrada por
hemocultivo. Eso es una bacteriemia. Primarias, cuando no es posible identificar el foco infeccioso, y las asociadas al uso de dispositivos extravasculares. Medidas preventivas de las bacteriemias. Lavado y desinfección de la zona donde se ubicará la punción del catéter. Lavado de manos antes y después de realizar cualquier manipulación del catéter. Prevenir la contaminación al manipular los sueros, al añadir la medicación, etc. La planificación del cuidado y la vigilancia del catéter para detectar precozmente cualquier signo de infección. Y tenemos también, en cuanto a las bacteriemias, un programa que se llama Bacteriemia Cero, que es un protocolo de prevención de las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales en la UCI desde el 2015. Este se llama Bacteriemia Cero. Las barreras higiénicas. En cuanto a la prevención de las enfermedades transmisibles, objetivos principales: evitar la aparición de la enfermedad y sus consecuencias y promocionar la salud. ¿Qué incluye la prevención? La profilaxis de exposición, que son las medidas preventivas que se aplican sobre el agente etiológico, la fuente de infección y los mecanismos de transmisión, y es equiparable a la prevención secundaria. Y la profilaxis de disposición son las medidas preventivas que actúan sobre el huésped para aumentar su resistencia frente a la infección, y equivale a la prevención primaria. Por ejemplo, cuando un paciente va a ir a quirófano y se le administra un día antes o unos días antes un antibiótico en prevención, es una profilaxis de disposición. Por ejemplo, cuando tenemos a un paciente infeccioso aislado, ahí tenemos las medidas sobre la fuente de infección, una profilaxis de exposición. Medidas de prevención sobre la fuente de infección. Diagnóstico y tratamiento precoz. Cuanto antes se diagnostique y se trate, mejor. La encuesta y ficha epidemiológica. Todos estos trámites que han tenido que hacer muchísimos los médicos con el tema COVID de encuestas y fichas, se les ha ido más tiempo en burocracia que en tratar paciente. Declaración obligatoria que se presenta a las autoridades sanitarias para que puedan hacer las previsiones oportunas, y las hay de declaración nacional obligatoria y declaración internacional obligatoria. Hay una serie de enfermedades, hay un listado publicado por el Ministerio de Sanidad en el que se recogen todas las enfermedades de declaración nacional obligatoria y de declaración internacional obligatoria. Cuando un médico diagnostica a un paciente de una de estas enfermedades, pues tiene que rellenar pues todos sus documentos para estos registros. Aislamiento, vigilancia y cuarentena, cuyo objetivo es evitar la aparición de nuevos casos. Se puede hacer en el propio domicilio o en el hospital. Sirve para el seguimiento de los fenómenos relacionados con la enfermedad transmisible en una comunidad, y la cuarentena comprende al menos el tiempo que dura el periodo de incubación de la enfermedad. Se llama cuarentena porque antiguamente no recuerdo, ahora mismo os mentiría, no recuerdo si era por la rabia, no me acuerdo. Una enfermedad que tenía un periodo de incubación de 40 días. Entonces se ponía a la población en cuarentena, o la peste, no me acuerdo. Se ponía a la población en cuarentena. Y ya se ha quedado con ese nombre. El periodo de incubación de la enfermedad, de cada enfermedad tiene un periodo de incubación. Pero cuando hablamos de cuarentena se refiere a esto. Desinfección y desparasitación son medidas que complementan el aislamiento y que tienen como objetivo la destrucción de los agentes infecciosos eliminados por el paciente mediante la aplicación de métodos físicos o químicos. Pueden ser concurrentes si se aplican mientras dura la enfermedad, o finales si se aplican cuando ya no está el paciente.
Medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión. Tenemos las medidas de saneamiento general en el agua potable, la depuración, etcétera, y el saneamiento específico, DDD se llama, desinfección, desinsectación y desratización. La desinfección es la destrucción de microorganismos, la desinsectación, la destrucción de insectos, y la desratización, la destrucción de roedores. Medidas de prevención sobre la persona susceptible. Quimioprofilaxis, inmunización, que tenemos dos mecanismos, naturales y artificiales. Inmunización activa. Mecanismo natural de la inmunización activa, pues sería pasar la enfermedad directamente. Te contagias, la pasas y ya tienes una inmunización natural. Otro tipo de inmunización activa serían las vacunas, pero esto ya es un mecanismo artificial. En cuanto a la inmunización pasiva, transferencia de anticuerpos a través de la leche materna, etcétera, como mecanismo natural, y como mecanismo artificial tenemos los tratamientos con con inmunoglobulinas, antitoxinas, etcétera. La educación sanitaria. Una cosita importante, por ejemplo, que nos pregunten: ¿las vacunas es un método o una medida de prevención o de inmunización? Y nos pone natural, artificial, natural activa, artificial pasiva. No sé, nos pueden poner varias opciones y tenemos que saber, por ejemplo, que una vacuna es un mecanismo activo y artificial. ¿Vale? Tenemos que tratar de estudiar esto así también un poco, viendo qué tipo de preguntas nos podrían poner y saber razonarlo. En cuanto a la prevención de la infección, vemos la vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales. La vigilancia epidemiológica, ¿qué es? Bueno, pues se puede definir como la obtención de datos, el análisis de esos datos y la distribución de la información de los resultados que nos han dado esos datos, obtenidos a todos los servicios asistenciales y a los profesionales responsables, sanitarios y no sanitarios, que los necesiten para el desarrollo de su trabajo, con el fin de adoptar las medidas necesarias que tengan como objetivo para la prevención de las infecciones nosocomiales. Es decir, que los servicios asistenciales y los profesionales que se responsabilizan de adoptar las medidas para la prevención de infecciones nosocomiales son los que utilizan los resultados que dan la obtención de datos, el análisis y la distribución de la información. A eso se le llama, a todo eso, vigilancia epidemiológica. ¿Para qué es necesaria la vigilancia epidemiológica? Pues para medir los niveles de infección, para reconocer la posible existencia de un brote epidemiológico o la presencia de infecciones debidas a microorganismos especiales, para valorar la necesidad de aplicar medidas especiales para prevenir la aparición de infecciones nosocomiales, para evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control y para reducir al mínimo posible los niveles de infecciones, que al final es de lo que se trata. Los servicios de medicina preventiva de los hospitales son los encargados de la vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales. ¿Funciones del servicio de medicina preventiva? Pues tienen como función el estudio y el control de la epidemiología hospitalaria, la higiene y el saneamiento hospitalario para evitar los riesgos de infección, la medicina preventiva individual para evitar las infecciones nosocomiales, la microbiología ambiental, que incluye también el control de los antisépticos, desinfectantes, los manipuladores de alimentos, el control de la esterilización, etc. Y luego también, por supuesto, la formación y educación sanitaria. En cuanto a esto,
las medidas de prevención incluyen las actividades a realizar para prevenir la infección nosocomial, que va a estar protocolarizada, es decir, los protocolos, que son las normas y los pasos que todos los servicios tienen que seguir frente a un mismo agente. Luego, el servicio de medicina preventiva pues también tiene acciones de control y vigilancia. ¿Y de qué se trata? Pues de asegurarse de que las actividades que a realizar se ejecutan y los protocolos según los protocolos y que se mantienen. Medidas generales de prevención y control frente a la fuente de infección. Aquí ya entramos en la seguridad e higiene. La prevención se aborda desde la perspectiva más amplia y global. En cuanto a la fuente de infección, se van a tomar medidas de aislamiento, que serán aislamientos respiratorios, entéricos, estrictos protectores, cutáneo mucoso, dependiendo de la gente que sea, se tomará un tipo de aislamiento. Precauciones universales, que estas hay que tomarlas todo el mundo para prevenir contagiarse de esos microorganismos, estemos o no ahora mismo en contacto con ellos. La vacunación, el lavado de manos, las heridas cubiertas, las heridas que deben estar cubiertas, las protecciones barrera y la desinfección de superficies. En cuanto al lavado de manos, vamos a ver luego los tipos de lavado de manos que hay. Y luego también tenemos la educación sanitaria. Y frente a los mecanismos de transmisión, tenemos los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización, los protocolos de lavado de manos, el uso de guantes del personal sanitario, los lavados de manos, como os decía, 3 tipos de lavado de manos: higiénico, que se realiza con jabón neutro durante 30 segundos, antiséptico, con jabón antiséptico durante 2 minutos, y quirúrgico, con jabón antiséptico también, pero este va a durar 5 minutos y tiene otra técnica que luego vamos a ver. Los protocolos normalizados en técnicas invasivas, es decir, cada técnica tiene un protocolo. Por ejemplo, la preparación del campo operatorio, la colocación de drenajes urinarios cuando se va a hacer un sondaje, el cateterismo intravascular, las sondas endotraqueales, etcétera. Todo esto se va a colocar y se va a curar y se va a mantener en condiciones de asepsia. La asepsia, siempre os digo, súper importante. Siempre o casi siempre hay alguna pregunta sobre la asepsia o antisepsia, que eso lo vamos a ir viendo. En cuanto al huésped susceptible, las medidas de prevención tienen como objetivo proteger a los pacientes de alto riesgo, también al personal sanitario. Entonces se van a aplicar medidas dependiendo para los pacientes susceptibles le vamos a aplicar unas medidas de aislamiento protector o inverso, es decir, le vamos a proteger a él que esté alejado de cualquier agente infeccioso lo más posible. Luego tenemos medidas de quimioprofilaxis quirúrgica, vacunas, educación sanitaria, etcétera. Y luego también hay medidas de aislamiento especiales, es decir, que se van a llevar a cabo las medidas de aislamiento dependiendo del tipo de infección nosocomial de que se trate, si es urinaria, si es quirúrgica, etcétera. Grado de eficacia de las medidas. Tenemos 3 grados de eficacia en 3 categorías. La categoría 1 nos habla de las medidas de eficacia probada. Estas son las que sí o sí surgen efecto. La esterilización, desinfección y lavado de fómites, el lavado de manos, el drenaje urinario cerrado. Acordaros que el drenaje urinario cerrado es el que lleva un grifo, donde no hay que separar la sonda del tubito de la bolsa. Simplemente se abre el grifo y se vacía. Ese es un drenaje cerrado. Cuidados en el cateterismo intravascular.
La vigilancia de los equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia, cuando se cambian los filtros de los respiradores, cuando se cuidan los humidificadores, etc. La preparación prequirúrgica del enfermo, cuando se lava el día antes con el jabón antiséptico, con el rasurado lo más cerca posible de la hora de la intervención. Esto es de eficacia probada. El manipular y tocar las heridas con las manos, no manipularlas, sino no manipular ni tocar las heridas con las manos. La quimioprofilaxis en cirugía limpia contaminada también está probada. El empleo de guantes, la vacunación frente a la hepatitis B y el protocolo de actuación frente a accidentes por pinchazos también es de eficacia probada. En cuanto a la categoría 2, son las medidas de eficacia lógica sugeridas por la experiencia, que la experiencia nos dice que surgen efectos aunque no esté probado con datos. Por ejemplo, los procedimientos de aislamiento, las medidas de barrido, la educación e información sanitarias y el establecimiento de un sistema de vigilancia. Y en cuanto a la categoría 3, que son las medidas de eficacia dudosa o desconocida, estas categorías se pueden preguntar, ¿vale? Así que por lo menos el título de cuáles son de eficacia probada, de eficacia lógica o eficacia dudosa. En las medidas de eficacia dudosa o desconocida, en categoría 3, tenemos los muestreos bacteriológicos ambientales, el control rutinario del ambiente, la fumigación ambiental. Daros cuenta, todo lo ambiental es dudoso, que se pueda comprobar. La utilización de la luz ultravioleta, los sistemas de flujo laminar, la desinfección del suelo y las paredes, la utilización de calzas, batas y mascarillas por familiares de enfermos ingresados en UCI y en unidades de reanimación. Antes, los familiares de UCI, cuando pasaban en la hora de la visita, se ponían calzas, bata, mascarilla, gorro, de todo. Eso no se ha probado que sea una medida eficaz para prevenir las infecciones, con lo cual ahora no se visten. Mascarillas sí, pero no se visten. Los filtros intravenosos terminales y la quimioprofilaxis en cirugía limpia. En cuanto a las precauciones universales, ¿qué son las precauciones universales? Son las que se aplican de manera universal para todo y permanente, en relación con todo tipo de pacientes, sean o no infecciosos, porque todo paciente debe considerarse como un portador potencial de la enfermedad transmisible. ¿Qué hay que hacer para mantener las precauciones universales? Los guantes se deben usar siempre que se prevea que se puede mantener contacto con fluidos orgánicos o sangre. El uso de bata impermeable para el contacto con grandes salpicaduras o sangre, salpicaduras de sangre o fluidos orgánicos. Desechar los objetos cortantes en contenedores destinados para ello. Nunca reencapuchar las agujas. Todas las muestras que se envíen al laboratorio deben tratarse como potencialmente infectadas. Ante cualquier salpicadura o pinchazo se debe contactar lo antes posible con el servicio de medicina preventiva. Continuamos con los aislamientos, algo con lo que estamos muy familiarizados cada vez más. Y lo único que hay que saber es algunas nociones teóricas para la hora del examen. El aislamiento, ¿qué es? Es el procedimiento por el que separamos a las personas que padecen una enfermedad infecciosa o transmisible durante el tiempo en que puedan transmitirla, junto con la aplicación de otras medidas. Para que se transmita una infección debe existir un agente causal, una fuente de infección y un modo de transmisión. Y además un sujeto susceptible de enfermar. Entonces, el aislamiento, ¿cuál es su objetivo? Intervenir sobre el segundo eslabón de la cadena, sobre la vía de transmisión. Los eslabones los vimos en el tema 20, en el tema anterior. Mediante las barreras mecánicas. Es decir,
Para no transmitir o que no se transmita un agente por vía respiratoria, ponemos una barrera mecánica que es la mascarilla. Es tan simple como eso. Leído así, visto así, con estas palabras técnicas y tan, pues a lo mejor hay a quien le cuesta visualizarlo, pero vamos, que no es nada más que eso. Poner una barrera a la gente para que no entre en un cuerpo. Normas generales para los aislamientos: la puerta de la habitación cerrada, el lavado de manos al entrar y al salir de la habitación, usar bata, guantes, mascarilla, gorro y calzas cuando sea necesario, y la técnica de la doble bolsa para la retirada de desperdicios y de ropa sucia. La técnica de la doble bolsa es que cuando en un aislamiento tenemos la basura y la ropa sucia dentro de la habitación, una persona va a coger esa bolsa y se va a ir con ella a la puerta de la habitación, y otra persona por fuera con una bolsa limpia va a estar esperando con la bolsa abierta para que la persona que está dentro con la bolsa sucia introduzca dentro de la bolsa limpia, sin tocar la bolsa limpia, se introduce la bolsa sucia. La persona que tiene la bolsa limpia desde fuera va a anudar esa bolsa y la va a cerrar herméticamente. Ya se puede manipular esa bolsa, ya se puede tocar la bolsa y se puede echar al carro, y el resto del personal lo pueden manipular, tanto de limpieza como de lavandería. Y entonces ya la ropa o la basura va en una doble bolsa. Esa es la técnica de la doble bolsa. Tipos de aislamientos y procedimientos. El aislamiento se clasifica dependiendo del lugar en el que se realice, puede ser domiciliario o hospitalario, y también según el mecanismo de transmisión de la enfermedad y las precauciones que requiera. No sé, nos pueden preguntar sobre la clasificación de los aislamientos, y nos pueden poner una opción que se clasifica según el tipo de agente infeccioso. No. Los aislamientos lo que tratan es de cortar el mecanismo de transmisión, y sobre eso actúan, sobre el mecanismo de transmisión, si es respiratorio, entérico, como sea, independientemente de qué tipo de agente respiratorio. Entonces tenemos aislamiento protector estricto respiratorio, y luego precauciones entéricas o aislamiento entérico, precauciones cutáneas o aislamiento cutáneo mucoso, y precauciones universales. El aislamiento estricto es el tipo de aislamiento más severo, es el que más medidas y precauciones requiere. Este se utiliza para las enfermedades que se transmiten por vía aérea, por contagio directo o por vía cutánea, fomites, etc. Se utiliza en varicela, rubeola, rabia, peste, herpes, difteria y quemaduras extensas infectadas. Importante también saber en qué tipos de patologías se utiliza cada tipo de aislamiento. Para el aislamiento estricto necesitamos habitación individual con presión negativa. Acordaros cuando hablábamos de las presiones en las habitaciones. La presión siempre va de positivo a negativo. Cuando es un aislamiento estricto es porque tenemos un agente infeccioso dentro de la habitación, no queremos que el aire salga hacia afuera. Con lo cual vamos a tener positivo fuera y negativo dentro, porque siempre va de positivo a negativo. Entonces iría de fuera hacia adentro el aire. La puerta siempre cerrada, mascarilla, bata, guantes y calzas, termómetros, esfigmomanómetro y fonendoscopio exclusivo para el paciente hasta realizar el aislamiento, y la vajilla de un solo uso. Protocolo de actuación en el aislamiento estricto. El personal debe entrar con mascarilla, bata, guantes y calzas. Todas las prendas deben estar preparadas dentro de la habitación, salvo la mascarilla, esto también es importante, que se coloca antes de entrar. Las prendas contaminadas se quitan antes de salir y se depositan en un contenedor dentro de la habitación
salvo la mascarilla. El aislamiento protector o inverso. Este se va a utilizar en pacientes que están inmunodeprimidos o hay que protegerles. ¿Qué vamos a utilizar? La habitación individual con presión positiva. Acordaros de las presiones. No hace falta memorizar, hace falta razonar. Presión positiva porque lo que queremos es que al paciente no le entre ningún microorganismo, con lo cual el aire va a ir de dentro hacia afuera cuando se abra la puerta. Para eso tiene que haber presión positiva. Siempre va la presión de positivo a negativo. La puerta siempre cerrada. El material instrumental estéril. Se va a utilizar jabón antiséptico, gorro, mascarilla, bata, guantes estériles para manipulación de heridas y calzas. Esfigmomanómetro, fonendoscopio y termómetro de uso exclusivo para el paciente mientras dure el aislamiento. Y material de limpieza exclusivo para esa habitación. ¿Cómo se va a actuar? Pues el personal que atiende a estos pacientes siempre debe estar sano. Nunca puede atender a este paciente un personal que tenga una gripe o que tenga cualquier proceso vírico o cualquier enfermedad que se pueda transmitir, porque son pacientes inmunocomprometidos. Las prendas de aislamiento se ponen antes de entrar en la habitación. Las medidas de asepsia hay que extremarlas y antisepsia. Los utensilios para las comidas son de un solo uso. Al salir de la habitación, las prendas de aislamiento se depositarán en un contenedor específico para ello. En el aislamiento respiratorio. ¿Cuándo se aplica el aislamiento respiratorio? Se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades que se transmiten por vía aérea. Se va a utilizar este aislamiento en casos de sarampión, rubeola, tosferina, parotiditis, tuberculosis pulmonar activa y meningitis meningocócica. Hay que tenerlo muy en cuenta, esto sí hay que aprenderlo porque nos lo pueden preguntar. En el caso de rubeola, ¿qué tipo de aislamiento se va a utilizar? Estas enfermedades son muy dados a preguntar alguna pregunta de este tipo. Vamos a necesitar mascarilla que se tira fuera de la habitación. El paciente usará mascarilla cuando se traslade a otras dependencias del hospital, es decir, cuando salga de la habitación. El instrumental de exploración y terapia respiratoria que no sea desechable debe ser desinfectado y esterilizado. El material sucio, incluidos los esputos, se desecha con el sistema de la doble bolsa. En el aislamiento entérico. Aquí lo que queremos es prevenir la transmisión de enfermedades que se contagian directa o indirectamente por medio de excreciones o heces infectadas u objetos contaminados por heces. Material necesario para este tipo de aislamiento. No requiere habitación individual. Sí que es recomendable en caso de niños, porque son muy inquietos y todo lo tocan, y enfermos con alteración de la conducta, lo mismo. Y en estos casos es aconsejable que haya un lavabo dentro de la habitación. Guantes desechables, bata y lejía para la desinfección de manchas por heces en el inodoro también se utilizaría y en la cuña. ¿Cómo se va a actuar? Se van a lavar las manos antes y después de atender al paciente, porque se transmite por contacto. Los guantes y bata estarán dentro de la habitación. Los utensilios para la comida es de un solo uso. Hay que recoger y tratar la ropa de la cama contaminada y pijama del paciente mediante la técnica de la doble bolsa. Hay que limpiar y desinfectar cuidadosamente los objetos manchados con heces del paciente con lejía y desechar los guantes y la bata antes de salir de la habitación. En el aislamiento cutáneo mucoso o precauciones cutáneas. Su finalidad es prevenir la transmisión de infecciones cruzadas por contacto con heridas, quemaduras infectadas o grandes drenajes del material purulento. Recursos materiales. Recomendable habitación individual con lavabo, bata, mascarilla y guantes estériles. ¿Cómo se actúa en estos casos?
no hay que tocar nunca las manos, es decir, con las manos, las heridas o las lesiones de la piel. Hay que utilizar mascarilla, bata, guantes para el contacto con el paciente. Todo el material para el aislamiento debe estar preparado dentro de la habitación, se retira antes de salir. Y de entre todos los pacientes, estos serán curados en último lugar. Esto también es importante. La ropa se trata como contaminada con la técnica de la doble bolsa. Los drenajes y el material contaminado se desecha como residuo clase 3, también es importante. Y la ropa se trata como contaminada. Lo acabamos de decir. ¿Cómo se colocan las prendas de aislamiento? Las más empleadas son las calzas, el gorro, la mascarilla, los guantes y la bata. También se puede utilizar en algunos casos las gafas o la pantalla protectora, en casos de salpicaduras, transmisión por gotas. Colocación de las calzas. Se utilizan para cubrir el calzado. En intervenciones quirúrgicas, en aislamiento de pacientes infecciosos o inmunodeprimidos y en situaciones en las que son necesarias unas condiciones de asepsia. Protocolo de actuación de las calzas. ¿Cómo se colocan? Se colocan de forma que el calzado esté totalmente cubierto y protegido, y para retirarla se sujeta la goma, se saca el pie y después se desecha en los contenedores específicos para ello. Esto parece una tontería, pero en una pregunta de un examen salía la forma de quitarse la bata, y ahora cuando lleguemos os explico. Colocación del gorro. Se utiliza para cubrir el pelo y evitar posibles contaminaciones en los siguientes casos. Entrada al quirófano, contacto con pacientes en aislamiento, unidades de pacientes trasplantados, inmunodeprimidos, etc. ¿Y cómo se coloca el gorro? Pues de forma que el pelo quede totalmente cubierto. Si es largo se recoge previamente. Si lleva un elástico o una goma se estira sujetándolo por la parte interna para colocarlo. Es decir, se meten las dos manos dentro del gorro, se coloca sobre la cabeza, se coloca con las manos dentro del gorro y al llegar a las orejas se sacan las manos. Se retira con cuidado y se desecha en un contenedor específico para ello. La mascarilla filtra el aire inspirado y expirado, no debe humedecerse ni utilizarse más de 2 horas porque pierde su eficacia. Esto es importante también porque como con esto del COVID nos han dicho tantas cosas, que la hemos tenido hasta 20 días incluso, pues más de 2 horas ya se humedece y pierde su eficacia. Tipos de mascarillas quirúrgicas. Son desechables. Están compuestas por varias capas de celulosa y 1 o 2 intermedias repelentes a fluidos. Presentan mayor eficacia de filtración bacteriana que no vírica. Las bacterias son muchísimo más grandes que un virus. De hecho, cuando vimos el tema 20, que hablábamos de los microorganismos, hablábamos de que el virus lo que hace es que coloniza una bacteria, entra dentro de una bacteria y se multiplica con la bacteria. La bacteria es mucho más grande, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el filtro, o digamos, para que lo visualicemos, los agujeritos que tiene la mascarilla para que entre y salga el aire, esos que no se ven pero que están, tienen un grosor por el que no dejan pasar las bacterias, pero sí que pueden dejar pasar los virus. Con lo cual muchas veces hemos dicho con el COVID, pero si hemos utilizado mascarilla, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues porque no se utilizan las cosas como se debe. Y de hecho estas mascarillas no están hechas para virus, sino para bacterias. Las mascarillas de alta filtración son equipos de protección respiratoria individual. Tenemos FPP2 que protegen un 95% y FPP3 que protegen un 98% o filtran un 98%. Se utilizan como medida de profilaxis para evitar la inspiración de partículas en suspensión. Estas sí. ¿Cómo se coloca la mascarilla? Se lavan las manos y se coloca la mascarilla antes de la bata y los guantes, de tal forma que cubra la boca, el mentón, la nariz, para evitar la diseminación de microorganismos a través de las vías respiratorias.
Se atan las cintas superiores en la parte alta y posterior de la cabeza y después se atan las inferiores. Se ata hasta el puente de metal de la nariz y nos aseguramos de que la mascarilla cubre totalmente la barbilla, la boca y la nariz. Una vez colocada se procura no hablar mucho ni toser o estornudar y desatar primero las cintas inferiores y luego las superiores. A continuación se dobla aproximando los bordes por el exterior, es decir, doblándola con la parte interna hacia adentro. Colocación de las gafas, la pantalla y la pantalla de protección. Se emplean como protección en procedimientos en los que puede haber salpicaduras de fluidos orgánicos u otros riesgos para conjuntiva ocular. ¿Cómo se actúa? Se colocan después del gorro y la mascarilla, es decir, ya vamos con el orden: gorro, luego mascarilla y después gafas. Hay que tirar de la goma, el sistema de sujeción que tienen las gafas, para adaptarlas a la cabeza. Y hay que asegurarse de que quedan perfectamente colocadas y herméticas. Se emplean como protección en procedimientos en los que puede haber salpicaduras de fluidos u otros riesgos para la conjuntiva ocular. En caso de manipulación de líquidos, siempre que se produzcan sustancias volátiles, actuaciones con riesgo de diseminación de microorganismos, salpicaduras de sangre, etc. Técnicas de electrocoagulación, tratamiento con láser, etc. Colocación de la bata. La bata se emplea para proteger el uniforme. Puede ser de tela o de papel. Lo idóneo es utilizar una bata distinta cada vez que sea necesario. Deben ser suficientemente amplias para cubrir toda la ropa. Se suele llevar un puño elástico para adaptarse más fácilmente a la muñeca y una abertura en la espalda que se cierra mediante cintas. En la asepsia quirúrgica el procedimiento es el siguiente. Hay que asegurarse de que el exterior no toque ningún objeto porque la bata quirúrgica es estéril. Y otra persona tira de las cintas y las ata. No se reutilizará colgándola en una percha. Esa es la quirúrgica. En el aislamiento protector, el procedimiento de colocación y retirada es el siguiente. Para ponérsela, hay que coger la bata del paquete, por la parte interior del cuello, por las cintas. Se elevan los brazos, se deja resbalar sobre ellos hasta los hombros y se atan las cintas al cuello y a la cintura. Para quitarla, si se llevan guantes hay que quitárselos primero. Si no se llevan guantes hay que lavarse primero las manos. Se desatan las cintas, se deja resbalar la bata y se meten las manos en las mangas. Si se va a desechar se recoge con el exterior hacia adentro y se introduce en la bolsa de sucio. Si se va a volver a utilizar una vez desabrochada con las manos dentro de las mangas, se cuelga en la percha con la abertura hacia nosotros, colocando las cintas limpias hacia adentro. Lo que os comentaba antes, en un examen una vez pusieron la forma de quitarse las batas y decía dejar resbalar la bata y meter las manos en las mangas. Y a mí esto me sonó rarísimo por lo de dejar resbalar la bata, como que dejarla resbalar hacia el suelo, no sé lo que me imaginé, pero sí, era esta respuesta, ¿vale? Por eso os digo que cada detalle hay que tenerlo en cuenta, porque parece una tontería y luego al final te lo preguntan. Nos centramos muchas veces en cosas que luego no nos preguntan, pero como esto nunca se sabe, pues nos tenemos que fijar en todo al final. Los guantes pueden ser de plástico, desechables pero no estériles, y de látex, son desechables y pueden ser estériles o no. Los guantes no estériles, después del lavado de manos, se ponen para maniobras de procedimientos no invasivos, pero que requieren contacto con líquidos, secreciones, sangre, curas, materiales y objetos contaminados. Y para casi toda la totalidad de actividades de asistencia sanitaria que lleva asociado un riesgo limitado. De plástico se refiere pues a los de nitrilo que estamos acostumbrados a utilizar habitualmente, los que son azules ahora. Los guantes estériles en la asepsia quirúrgica, en la cateterización venosa central, técnicas y procedimientos invasivos y para el aislamiento de protección y siempre que se requiere una técnica aséptica.
Orden de colocación de las prendas de aislamiento. Cuando se utilizan las prendas que hemos descrito, el orden general, no siendo que haya alguna cosa diferente, pero que se nos especificaría, pero el orden general de colocación es el siguiente: lavado de manos siempre, calza, gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes. Esto en el aislamiento general. Y en la asepsia quirúrgica hay que tener también, además de este orden, otros aspectos en cuenta. Antes de la colocación de las calzas hay que cambiarse el calzado. Después de colocarse la mascarilla y antes de ponerse la bata, se realiza el lavado quirúrgico de las manos. Es decir, la última prenda no estéril es la mascarilla. Antes de ponerse la primera prenda estéril hay que lavarse las manos. Con lo cual, mascarilla y después lavado de manos quirúrgico y luego ya la bata y los guantes. Con esto hemos terminado el tema 21. Tiene muchas cositas, pero al final es un tema que estamos acostumbrados a tratar y no es tan peliagudo. Este tema, bueno, lo tenemos como más trabajado, ¿vale? Así que con tranquilidad. Luego tenemos en el tema, en el PDF, tenemos al final del todo un cuadro con aislamientos hospitalarios, tipos de aislamientos, las características y las medidas de protección, que también está bien. Vale, también le podéis echar un vistacito tranquilamente. Y nada, ya sabéis, hacer los test y cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, pues por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, ¿vale? Pues nada, un saludo y a pasar buen verano. Lavado de manos, procedimientos del lavado de manos. Tenemos que con el lavado de manos se elimina o se pretende eliminar la suciedad y la flora, tanto residente como transeúnte o de contaminación, que sobreviven en la superficie cutánea de las manos. Esto lo vamos a ver también luego con el tema de limpieza y desinfección. En la limpieza, en un lavado, se elimina el 99% de los microorganismos. Luego ya con el lavado antiséptico y el quirúrgico se trata de matar lo que queda. Aquí tenemos un esquemita de cómo se deben lavar las manos como curiosidad. Esto no nos lo van a preguntar en el examen. Si queréis dar al pause y verlo detenidamente, porque mucho más no tiene. Asimismo, vemos que tenemos aquí un nombre propio, que yo siempre os digo, los nombres propios que os suenen, por si os hacen alguna pregunta, porque nunca se sabe. Y solamente hay que aprenderse o tener en cuenta que EICOF en el 80 establece los niveles de eficacia de las medidas de control de la infección nosocomial, lo que acabamos de ver, los niveles de eficacia probada, de eficacia dudosa, y entre ellas el lavado de manos, que constituye una de las medidas más antiguas y sigue siendo todavía la más eficaz para prevenir la infección nosocomial. Una pregunta puede ser, y también se ha dado muchas veces, de las siguientes medidas, ¿cuál es la más eficaz o se considera la más eficaz para prevenir la infección nosocomial? Y es el lavado de manos. Siempre la más importante, la medida más importante es el lavado de manos. El lavado rutinario o higiénico, ¿cómo se lleva a cabo? Se abre el agua, se mojan las manos, se aplica jabón, se enjabonan manos y muñecas, espacios interdigitales, pulgares y uñas, 30 segundos, no se utiliza cepillo, se enjuaga frotando las manos bajo el agua, se cierra el grifo con toalla de papel, esta se desecha y después con otra toalla de papel limpia se secan las manos y las muñecas. Importante también secar los espacios interdigitales con otra toalla seca. Vemos que ese lavado dura 30 segundos. ¿Cuándo se utiliza el lavado de manos higiénico? Pues como medida de aplicación en las precauciones estándar, al empezar y terminar la jornada de trabajo, antes y después de extracciones sanguíneas,
Cuando se va a realizar la extracción de un hemocultivo, se realiza un lavado de manos antiséptico. A nosotros esto no creo yo que nos lo preguntaran porque nosotros no realizamos la extracción del hemocultivo, con lo cual no vendría mucho a cuento. Antes y después de usar guantes limpios, antes y después de revisar vías urinarias, vasculares, respiratorias, etc. Antes y después de comer, antes y después de la preparación de la medicación, antes y después de distribuir la comida, y luego después del contacto con secreciones, excreciones y sangre del enfermo, aunque tuviéramos guantes, después de manipular cuñas, bolsas de diuresis, etc., después de sonarse la nariz o estornudar, después de ir al WC, después de usar guantes estériles y después de realizar técnicas invasivas. El lavado de manos antiséptico. ¿Cuál es su objetivo? Disminuir o destruir los microorganismos transeúntes. Se deben realizar en cada turno con excepción de las zonas de alto riesgo como los quirófanos. Está indicado antes de la realización de procedimientos invasivos, antes de la inserción de catéteres centrales, de la extracción de hemocultivos, de sondajes urinarios, toracocentesis, paracentesis, punción lumbar, manipulación de pacientes inmunodeprimidos y en el manejo de pacientes con criterios de aislamiento colonizados o infectados por microorganismos multiresistentes de interés epidemiológico. Recursos materiales. Jabón antiséptico de povidona yodada al 7,5% o clorexidina al 4%, toallero con rollo de papel desechable o toallas de papel, cepillo de uñas opcional, cubo para recogida del material utilizado, lavabo ubicado cerca de la zona donde se va a trabajar. Todo esto para el lavado de manos antiséptico. Se mojan las manos y muñecas con agua y aplicar jabón antiséptico. Se enjabona de nuevo de forma minuciosa y abundante. Se cierra el grifo con una toalla de papel. Se seca perfectamente con otra toalla de papel y esto debe durar 2 minutos. El lavado de manos quirúrgico. ¿Cuál es su finalidad? Disminuir la contaminación de las manos, evitar la transmisión de microorganismos transeúntes y reducir la flora resistente. Recursos materiales. Pues aquí tenemos como recursos vienen a ser parecidos, lo que más cambia es la técnica. Jabón antiséptico. En envase cerrado, esta vez con sistema dosificador. Toallas o paños estériles, desechables para secarse. Esto es en el lavado de manos quirúrgico hay que secarse de forma estéril. Cepillo de uñas estéril. En las unidades de hospitalización se puede emplear el mismo lavabo que para el lavabo habitual. En servicios especiales y quirófanos existen unos lavabos más altos que los convencionales para no mojarse la ropa y para poder poner la mano más alta que el codo y que caiga el agua hacia abajo. ¿Cómo se realiza un lavado de manos quirúrgico? Las uñas deben estar cortas y sin pintar. Se quitan todas las joyas antes de iniciar el lavado. Se abre el grifo accionando el dispositivo de apertura. Se mojan las manos y los antebrazos. Daros cuenta de la diferencia. En el higiénico y el antiséptico, manos y muñecas. En el quirúrgico se mojan también los antebrazos, incluso los codos y el tercio inferior de los brazos. Esto durante 2 minutos. Se aclara con las manos en alto que resbale el agua hacia el codo. Se aplica otra vez jabón antiséptico y se cepilla con el cepillito las uñas, dedos, espacios interdigitales 30 segundos. Se aclara, se enjabona otra vez durante 2 minutos y se aclara manteniendo las manos hacia arriba, más altas que los codos. Se cierra el grifo, se seca a presión sin frotar con el paño o toalla estéril. Y en total este lavado debe durar unos 5 minutos. Tenemos que el primer lavado 2 minutos. Luego se cepilla una mano y otra 30 segundos cada uno, ya tenemos 3 minutos. Y otros 2 minutos de otro enjabonado, 5 minutos. Y luego ya se aclara lo que dure. Pero en teoría el lavado higiénico 30 segundos, el antiséptico 2 minutos y el quirúrgico 5 minutos. Es importante
saber que la utilización de soluciones alcohólicas por los profesionales para el lavado de manos es la alternativa más importante para prevenir la transmisión de infecciones de un paciente a otro por su poder antimicrobiano. Y esto viene a cuenta del lavado de manos por fricción, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, pero que es el lavado de manos que estamos haciendo más numerosamente últimamente con una solución alcohólica. ¿Cómo se realiza este lavado de manos? Se retiran todas las joyas antes de comenzar el lavado, se aplica la solución alcohólica en la palma de la mano, se extiende mediante fricción con las dos manos, espacios interdigitales, todo de las dos manos, y se deja secar. No se seca ni con papel, ni gasas, ni toallas. Cuando las manos están visiblemente sucias, primero hay que lavarlas con un lavado normal para quitar o eliminar la materia orgánica que pueda haber, que ahí no entra el desinfectante. Y con esto hemos terminado este tema, que es un poco largo porque en realidad con la última modificación ahora en 2025 nos han juntado lo que antes eran 2 temas en uno, pero bueno, es un tema largo, pues nada, se hace con tranquilidad, con paciencia. Y nada, cualquier duda que tengáis ya sabéis que por correo electrónico, por WhatsApp podéis preguntar sin problema y aquí estamos para ayudaros. Un saludo.